Tengo en este instante el turno de presentarles a una personalidad, a un carácter, a un ser humano y a una mujer. No tengo la menor duda de que ya saben a quién les voy a presentar. No vamos a jugar a que no nos damos cuenta. Pero voy a hacer un prólogo. Les presento a una mujer en cuya vida tengo silla preferencial. Yo la llamo palco, yo se lo digo a ella. Yo tengo un palco en la vida de ella que me ha permitido ver la historia épica de un ser humano que decidió tomar en las manos su destino y contradecir todo lo que le decían que iba a pasar para que lo que pasara fuera diseñado por ella. Y a esa persona la he visto reír, esforzarse, fracasar, gozar, triunfar, celebrar, también llorar. Y es para mí el paradigma de un ser humano y una mujer autónomos, libres, autores, sin tener que pedirle permiso a nadie. Ella se dice feminista. Yo no le creo. Ella lo que es libre. Cuando somos libres somos plenos. No necesitamos pertenecer a ninguna otra logia. Ella es Yesenia Valencia, por ventura mi gran amiga de la vida, y adicionalmente es el privilegio de que sea mi esposa, mi compañera de intimidad. Con ustedes, Yesenia Valencia. ¡Bravísimo para Yesenia Valencia! Sí que te sorprendimos. Mucho, eso sí no me lo esperaba. ¿Lagrimitas de qué? ¿De felicidad, de gozo? Yesenia. No, de sentirme también acompañada. Yo tengo esposo. Qué dicha, ¿no? Qué lindo lo que dice. Yo tengo un palco en la vida de Yesenia. Sí. ¿Por qué crees que lo dice? Porque creo que Mauricio ha sido el testigo número uno de mis luchas, de mis miedos, de mis angustias, de lo que he tenido que corregir, de lo que he tenido que lograr. Entonces, él constantemente está ahí viendo y es absolutamente respetuoso. O sea, Mauricio es un hombre que de verdad, como él lo dice, él es un observador de mi vida. Entonces, él dice, yo soy un observador de tu vida porque yo, la verdad, nunca me imaginé que uno pudiera tener una pareja o sea, una persona con la que tú compartes tu vida entera, que sea tu admirador número uno. Es que es un fan mío terrible, o sea, él es como que todos los días me dice cómo se sorprende de lo que yo hago, de mis luchas. Entonces él siempre me lo ha dicho. O sea, lo que está diciendo ahí no es sorpresa porque él a mí todos los días me lo dice. Me dice, amor, yo tengo la fortuna de verte crecer. Eres una mujer libre, dice él. Sí. ¿En qué momento decides no pararle más bolas al ruido del mundo y de la familia, de tus seres más cercanos, y decir, voy a vivir mi vida a mi manera y voy a construir mi propia historia? ¿En qué momento tomas esa decisión, Yesenia? Yo creo que a los 17 años. Sí, a los 17 años yo le digo a mis papás, me voy de esta ciudad, me voy de la Comuna 13, me voy. Y pues eso para mis papás fue como, ¿qué pasa? ¿Cómo se te ocurre? Y pues a los 17 años yo tomé la decisión de irme de la violencia, del miedo, de sentir que ya me estaba absorbiendo lo que yo no quería vivir. Entonces pues creo que a los 17 años tomé una primera gran decisión. Normalmente yo tomo decisiones muy drásticas y decisiones así que son muy contundentes y que impresionan. Digamos, lo que pasó ahorita en MasterChef, pues fue una decisión que tuve que tomar delante de todo Colombia, pero Colombia no conoce la cantidad de decisiones que yo he tenido que tomar de ahí para atrás. Y yo siempre he creído que el bolígrafo con el que escribes tu vida son las decisiones que tomas. Entonces aprendí a tomar decisiones. Decía también que fuiste contra la corriente de lo que todos decían, que tú venías como prediseñada a. Sí. ¿Qué era eso, Yesenia? No, porque pues finalmente cuando tú eres una niña de comuna, catalogada bonita, pues finalmente está escrito tu destino. O eres la mujer de un traqueto, o te prostituyes, o te vuelves webcam. Sí, o sea, como que finalmente te van predestinando la existencia. Y yo sí creo que llega un momento en el que tú dices, no, eso no es lo que yo voy a hacer, ni es lo que yo quiero ser. Entonces empiezas a irte contra el mundo entero,
a tomar las decisiones que indiscutiblemente son más difíciles, más complejas, donde aguantas hambre, donde hay muchas cosas que pasan por tomar ese tipo de caminos. Pero por alguna razón, esa soy. Bueno, vamos a probar las papas bravas. Yo voy a ¿Ahora llevar sí? las papitas bravas a Yesenia. Que empezaron muy Las va nostálgicos. Sí, la va probando de a poquito. La papita tiene brava. picantico. Tiene picantico, Yesenia, por si... Levanta por si el ánimo. acaso. A ver, démosle el visto bueno. Papas nativas colombianas. Uy, no, ¿qué es eso tan delicioso? Es una delicia, ¿no? Tiene una cara, una presentación y una estética. Hablando, y lo nombró ya Yesenia, Demasiado rico. decisiones en MasterChef, ya vamos a hablar de eso, de la diferencia entre el hacer y ser, pero ¿cómo es la historia de la cocina en tu vida? ¿Qué pasaba en esa comuna? ¿Quién era la que cocinaba o el que cocinaba? ¿Y qué platos aparecían por ahí, Yesenia? Mira que muchas de las cosas, pues, mucha de la fuerza que yo tengo es porque tengo papás. Tengo un papá y una mamá que fueron, que aunque nosotros no teníamos privilegios económicos, yo tenía papá y mamá. Y eso creo que marcó la diferencia en mi vida. Entonces mi mamá siempre fue como muy contundente en, a mí no me vaya a decir que le va mal en el colegio porque yo la pongo a hacer oficio. Ajá. Entonces yo no cocinaba, yo no hacía nada porque para mi mamá la prioridad era que su hija estudiara. Entonces mi mamá era, y cuando de vez en cuando entraba a la cocina era un desastre, o sea, Ay, yo Dios quemaba mío. las tajadas. Mi mamá me lo dijo, mi mamá me decía, hija, es que usted no se conectó con la cocina nunca. Yo no me conecté con la cocina nunca. Soy hija de papá panadero, mi papá es el mejor panadero del mundo. Mi mamá cocina delicioso. Tengo 2 tías que son cocineras O profesionales. sea, se dedicaron a eso. Exactamente. Entonces, digamos que yo sí tenía muy cerquita la cocina y quizás eso me volvió muy cómoda también porque lo hacían por mí, ¿no? Claro. Lo hacían por mí. Tenías ese legado culinario y MasterChef hizo que te reconectaras con esas raíces de familia cocinera. ¿Cuál era el pancito que más le quedaba rico a tu papá? No, Uy, ustedes uy. no saben, mi papá tiene una torta que se llama el chifón de naranja, que es una cosa espectacular de su autoría, que la hace él y es una cosa deliciosa, pues pero la verdad es que a lo que yo no le puedo decir no a mi papá son a sus almojábanas, o sea, Uy, porque además qué no me rico. como una, me puedo comer 10. Ah, no, la almojábana es adictiva. Uno se come la una y no puede almojábana parar. de mi papá es una cosa absurda. Muy bien, quiero hacer un flash culinario con Yesenia Valencia para entender un poco más de su relación con la cocina y arrancamos con esta. Un ingrediente que no puede faltar en tu cocina, La sal. la sal de la vida. Muy bien. La sal. ¿Más de dulce o más de sal? De sal. ¿Sí? ¿Te gusta más la sal? Sí, Muy me bien, gusta más la perfecto. ¿Qué nunca pondrías, por ejemplo, en una ensalada? Que tú dices, uy, no, eso no. ¿Qué no pondría yo en una picante? ¿No te gusta mucho el picante? No. Muy bien. Lo más raro que has comido hasta ahora en tu vida. El plato más exótico, más extraño. Ay, Dios mío. Yo creo que no lo he comido. ¿Y ni en MasterChef te tocó probar algo así? No, raro? sabes que no alcancé a llegar. Ah, bueno, el famoso mojojoy. ese. Ah, ¿y Ay, lo Dios probaste? mío. No, No. Es improbable, muy bien. Improbable, no. Postre favorito a la hora de un dulcecito, de una tentación. El arequipe. Como tal, así. Pues en todas sus Ok. presentaciones, pero ese es como el ingrediente que me parece delicioso. Esa comida que te lleva a la infancia, que tú dices, uy, los frijolitos o qué sé yo, de esa casa donde disfrutabas. Las tortas de mi papá en los Esas cumpleaños. tortas. Sí. Muy bien. Y última y definitiva, una técnica en la cocina culinaria que aprendiste en MasterChef. Algo que no sabías y aprendiste. No, todo. La verdad, absolutamente todo. O sea, ¿con qué llegaste y con qué herramientas saliste de MasterChef? Llegué con 0 y ahora estoy en 1. Bueno, pero eso es El avanzar. primer paso, eso cuenta. Eso es avanzar, muy bien. Porque has dicho que MasterChef, más que ser retador, ha sido un viaje completo a lo más íntimo de, además, mucho autodescubrimiento, Yesenia. No, MasterChef es muy lindo. Miren, de verdad, la gente se imagina que fue que yo renuncié porque estaba en contra. No, lo que pasa es que yo no dimensioné lo que significaba entrar a MasterChef. Esa es la verdad. Pero MasterChef es espectacular, es un reality muy lindo porque finalmente cuando tú entras te encuentras contigo mismo, porque tienes que entender cuál es todo tu ejercicio alrededor
de los ejercicios colaborativos que se tienen que manejar en MasterChef. Entonces, no es simplemente el cocinar, es todas unas alianzas políticas que debes hacer con tus compañeros. Entonces, sí es un reality que tiene un tema de convivencia importante, pero no una convivencia personal porque pues no dormimos, no desayunamos, sino que es una, bueno, sí desayunamos, almorzamos y comemos juntos, pero no es un ejercicio, sino es cómo tú convives, el ejercicio de la convivencia en una competencia. Claro, y la convivencia contigo mismo también. Contigo mismo. ¿Con qué, Yesenia, te encontraste? Con que yo pensaba que yo podía con todo. Fue como, yo creo que yo puedo con todo. Entonces yo pensé que yo podía con MasterChef, que yo podía con SmartThings, que yo podía con la empresa, que yo podía todo con el mi tiempo. vida personal. Sí. Y me di cuenta que no, que MasterChef era un ejercicio que implicaba que estuvieras 24/7 en pro de eso. De ahí no puedes, o sea, no, una persona que tenga una empresa a cargo, un festival a cargo, 3 festivales encima, o sea, no puede. Yo realmente creo que llegó un momento en el que ya colapsé, empecé a dormir 3 horas. Entonces, realmente lo hice de manera preventiva, ¿sí? O sea, yo alcancé a estar en un momento en el que yo dije, si yo sigo, voy a colapsar. Y voy a colapsar. Y no sé qué signifique colapsar, no sé qué signifique colapsar con mis compañeros, no sé qué signifique colapsar en una convivencia, no sé si se salga lo peor de mí que ni siquiera yo misma conozca. O sea, entonces yo lo que dije fue, creo que es el momento de retirarme ya, antes de seguir un proceso que seguramente no iba a permitirme a mí sentirme orgullosa de lo que yo soy. Claro, ¿sentiste que fue el punto más sano para haber tomado esa decisión? Sí, o sea, cuando yo tomé la decisión fue realmente más de manera preventiva. Fue en el momento en el que dije, yo tengo que salir ya de aquí, porque si no, yo no voy a dar lo mejor de mí. Pero lo positivo, dejaste de ser la suegra de Rigo para convertirte en Yesenia Valencia. Y eso se dice fácil y suena chistoso, pero es importante para uno como artista tener un nombre, una marca y no seguir siendo la del personaje. ¿Lo viviste? ¿Lo sentiste en la calle, en el día a día? Marce, sí, pero digamos que a mí no me preocupaba que se supieran mi nombre o no se lo supieran, o sea, realmente no. Pero pasó. Pero pues cuando tu nombre es tendencia 3 días en Twitter, pues, pues dices como, bueno, sí ya saben cómo me llamo. ¿Cómo enfrentaste todos esos comentarios? ¿Cómo se sintió ser tendencia nacional? Sí, no, es curioso. La verdad yo me desconecté, nosotros pues la eliminación fue el jueves, yo me iba el viernes para Villavicencio porque el sábado cumplía años y mi mejor amiga estaba cumpliendo sus 50 años, entonces como que me fui en parche familiar y la verdad sí logré como desconectarme del asunto. De las pocas cosas que me enteraba era la gente que es muy cercana a mí, que me lo mandaban por WhatsApp, pero yo por redes sociales sí realmente no vi nada, ni me interesó, ni me preocupé, nada. La verdad no supe que hubo gente a favor, gente muy en contra. Finalmente pues aparece todo lo que implican las redes sociales, entonces pues la gente me decía como, sigues en tendencia, y yo, ok, pues como que bueno, pero la verdad no leí nada, pues ya uno llega a una edad en la que uno no permite que esas cosas entren, entonces la verdad no me conecté con absolutamente nada de lo que pasó en redes sociales, entonces no dejé que entrara, la verdad. Claro, y tu límite está en tu bienestar. Exactamente. Es lo más importante. Sí, Eso es lo más importante. Pues esta mujer tiene una historia de vida interesantísima. Ya vamos a hablar de SmartFields. De Cosiaca. De Cosiaca, que está pegada. Pero sobre todo de la diferencia entre hacer y ser. Hágale. Eso está bueno, Hablemos de eso, Me que eso gusta. parece Jorge Rauch. cascarrabias. Sí. ¿Te pareció estricto? ¿Te pareció...? Sí, pero no, disciplinado? no, pero es importante como aclarar varias cosas. Una, ellos son unos fuera del set y son otros dentro del set. Fuera del set son unos seres maravillosos, o sea, son maravillosos. Pero cuando se montan en su personaje de ser jueces, son jueces. Entonces, digamos que la opinión de estos 3 seres humanos fuera del reality son seres humanos muy bonitos. ¿Llegaste a muy sentir lindos. ese sustico antes de llevar un plato? No, tú no y sabes. que lo calificara no, él. uno siente que se quiere morir. O sea, uno siente que se quiere morir. Tú sabes que estás entregando algo que te va a llevar al infierno. Y es parte de la dinámica. Muy bien. Siguiente imagen, por favor.
Claudia Bamón. Claudia me dijo una vez que Carolina Acevedo le había puesto una Barbie con cuchillos. Ay. Ella misma me contó, me dijo, Carolina Acevedo me decía que soy una Barbie con cuchillos. Que Se creo- afecta, se involucra, ¿no? Es muy Opina. linda, es muy linda y si te puede ayudar, te ayuda. Pero también hace su personaje en el ejercicio del reality, pero es muy bonita, es un ser humano muy lindo. Ok, siguiente, por Siguiente. favor. Jorge es terco, pero a mí pues lo admiro un montón como actor. Imagínate que incluso tuvimos una discusión en el reality porque él me decía que uno podía hacer una película sin historia. Una Eso, película piensa él. sin No, historia. y todavía me manda artículos diciéndome, sí se puede hacer una película sin historia. Entonces, mira, ese es Jorge, es supremamente divertido porque tú entras en unas discusiones con él que a veces son como ilógicas y tú dices, esto es rarísimo con Jorge, pero también muy lindo. Único, Sin auténtico. historia puede ser que el punto de partida sea, digamos, la improvisación, pero igual, Pero hay al, una igual, historia. al igual al improvisar, pues se empieza a generar Sí, sí, una sí. historia. Vamos con la Lo última. que no se puede hacer es una película sin actores, eso sí no. Es lo Pues, único imprescindible. Con la inteligencia artificial uno ya no sabe. No se puede hacer una película sin Esperemos actores. que no. Documental es una película. Exacto. Y no tiene actores. Claro, pero sin personajes, pues no puede existir, porque uno sin historia pues se la inventa ahí, sin luces pues se pone aquí una lámpara, sin público, bueno, pues la hace a una cámara, pero sin el ser humano ya es imposible. Última imagen y definitiva. Atención. Miren, Nicolás. Nicolás, aunque se monta de juez, indiscutiblemente, él tiene un ingrediente que a mí me gusta mucho y es que es muy académico. Entonces, cuando él te hace la corrección sobre el plato, él te da casi una clase magistral sobre la salsa que te está calificando. Eso me pareció súper bonito de él. A mí me impactaba mucho y me gustaba mucho escucharlo, porque él inmediatamente dice, la salsa no te quedó bien porque tienes que hacerle, agregarle, corregirle, ponerle, ojo con el tiempo. Entonces él, cuando te hace la corrección, te dicta una clase magistral de gastronomía en 3 segundos. No es simplemente la salsa está muy espesa, no, sino que te da la El solución. porqué. Sí. Había que tamizarla más, había que Sí. hervirla más. Y tiene un tono de profesor muy bonito. Entonces me pareció muy linda su manera de hacerlo, porque aunque es tajante con el tema y claro, te dicta una clase magistral en cada corrección que te hace. A mí eso me parecía muy bonito. Eso sí conectaba mucho conmigo, la verdad. Porque pues yo finalmente, mi espíritu ahí sí era aprender. Era como, yo quiero aprender eso y él te explicaba por qué está mal o por qué bien y cómo hubieras podido mejorarlo. Entonces me parece que es un maestro. Muy bien, terminamos la dinámica y hablando nuevamente de viralidad, una frase que tú publicaste y que llamó mucho la atención. Aprendí que a veces hay que ser renuncias. Ahí está. Ahí la estamos viendo. Ahí la puse bien porque antes la había puesto mal. Pero porque el afán, la impulsividad. Sí, que- faltaron las benditas comillas. Pero es que mira que ahí también me faltó otra comilla. Es que yo tengo ese problemita. Pero sí, yo la verdad es que finalmente sí creo que cuando yo grabé este video con mi esposo porque yo siempre tuve una discusión y es que yo nunca había entendido por qué en la lengua inglesa anglosajona que el primer verbo que te enseñan es el verbo to be, Cero estar. quiere decir que tú no lo puedes dividir, que tú eres donde estás. No, o sea, ese lenguaje no te da chance de no ser donde estás. En cambio, en el español, uno está, uno es, uno hace. Entonces tú perfectamente puedes ser una cosa, hacer otra. O estar en un sitio y estar pensando en otra cosa. Sí, o sea, Sí. entonces siempre con mi esposo, que es un maestro de lenguaje y que este tipo de cosas, lo veníamos discutiendo mucho. Entonces yo venía con ese ejercicio y casualmente en ese momento que yo escribí la frase, yo venía con ese ejercicio con él y venía pensando y diciendo, es que hay cosas que no pueden hacerse, sino que tienen que ser. Por ejemplo, las renuncias. Cuando tú renuncias, tú eres. Tú no estás haciendo una renuncia, tú estás siendo. Estás viviendo. Claro, porque son decisiones muy difíciles. O sea, renuncia a tu pareja, renuncia a tu esposa, renuncia a un trabajo, renuncia a un reality. Renunciar es muy difícil. Renuncia a tus hábitos, renuncia a tus comportamientos. O sea, las renuncias son, digamos, de los ejercicios emocionales y psicológicos más difíciles que tiene un ser humano. Entonces yo creo que cuando el lenguaje, y ahí hay cosas que yo sí, diría Mauricio, de rebeldía, yo sí creo que uno ahí se tiene que dar esas
esas licencias lingüísticas para entenderse mejor. Porque entiendo, y lo escribí, yo dije, en la Real Academia de la Vida, tú sí o sí tienes que tener y entender tu lenguaje, porque nosotros realmente cometemos muchos errores en la humanidad, es porque no nos comunicamos bien, porque no ponemos las palabras correctas. Y como el español es tan variado y el español te genera tanta confusión dentro del lenguaje, porque te da muchos ejercicios lingüísticos, pues finalmente también, lo poníamos con mi esposo, es como es un lenguaje muy esquizofrénico. O sea, el español es muy esquizofrénico y entonces te permite confusiones. Entonces, por ejemplo, yo ponía este ejemplo hace poquito en una clase y yo decía, cuando tú ves a tu vecino que trabaja 2 horas al día y que tiene el super BMW y no sé qué, y se va de vacaciones, y tú trabajas 24/7 y tienes, no sé, el carro más chiquito del mundo entero, tú siempre dices a eso y tú dices, uy, qué injusticia, es una super injusticia. No, es envidia. Lo que pasa es que no vas a ser capaz de ponerle la palabra. Entonces a veces no somos capaces de poner la palabra correcta a lo que estamos sintiendo. Y yo vengo en el ejercicio de poner la palabra correcta a lo que yo siento. Así me dé licencias lingüísticas. Exactamente, y a veces renunciar también es un acto de dignidad, de amor propio, de decir, no me siento bien aquí, no pertenezco aquí, prefiero dar un paso al costado antes de seguir hundiéndome en esa cosa que no quiero estar. Muy bien, pues vamos a seguir, porque se viene Cosiaca, Smart Films, pero el flaco Solórzano, gran amigo de esta casa, tuvo un detallito de salud. Un percance de salud que casi lo lleva a una cirugía, pero parió ese engendro. ¿Ah, lo parió? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Del flaco Solórzano. Bueno, un saludo muy especial a toda la familia Bravísimo. Les mando un enorme abrazo de clima caliente, calentano desde acá, desde Cali, el sabroso abrazo de Chontaduro. Y a comentarles que tuve ahí un pequeño resbalón de salud, pero nada que preocuparse. Chiquitico, ¿y cómo dolió? He siempre sufrido de cálculos renales, no es la primera vez, y ya los conozco, ¿sí me entiendes? Ya los conozco, entonces como a las 5 de la mañana me levanto, una molestia ahí en la espalda, voy al baño y eso que dice uno, ay, qué jartera, hombre, cómo está muriendo la espalda, cuando de pronto digo, no, ¿cuál espalda? Viene el cálculo en camino. Entonces desperté a la negra y le dije, Lore, ven, vámonos ya por urgencias, porque como ya me la conozco, ¿sí? Y ese dolor es tan fuerte, entonces arrancamos. Entonces te esperan 2 días para ver si sale el cálculo, firmo papeles, firmo las autorizaciones, viene el anestesiólogo, todo listo ya. 5 de la tarde la cuestión. Minutos, como a las 4, yo voy, orino y salió algo. Y yo, uy, mira, salió algo. Y entonces viene la médica y mira y dice, no, es un coágulo de sangre. Y yo, sí, porque sí estaba como rojita la cosa. Y ahí sí perdí la esperanza y no, ya, tocó. Entonces me estoy alistando porque me están diciendo, bueno, prepárate que ya te van a recoger. Y digo, pues, voy a entrar al baño, sino porque tenía ganas de orinar. Y dije, pues, para no llegar allá con esas ganas. Y iba a orinar así, porque dije, ya, esto no salió. Y miré esa cosita que le dan a uno, como un vasito, y pues llevemos el vasito, ¿quién quita? Y ¡ping! Siento uno que hace como y salió esa pepa, y yo, ¿será otro coágulo de sangre? Y todo el mundo, no, es como piedra, sí, es una piedra. Y me salvé, o sea, 5 minutos antes pues, de la cirugía, el médico no la creía, como, uy, este man se salvó. Yo creo que el hombre dijo, bueno, vamos a facturar. Qué lindo, es una belleza, A ver si lo acaban de ver bien, si lo ven allá. Ay, chiquitico. Muchas gracias porque mucha gente me escribió preguntándome, me daban recetas, que se tome la rompepiedra, que se tome semillas de durazno, no, que mejore jugo de pepino, no, que el aguacate así. O sea, tengo muchas fórmulas y muchas recetas naturales. Muchas gracias a todos ustedes, a la familia Bravísimo. Gracias, flaquito Solórzano. Eso es un parto. Esa pepita, ¿cómo duele, no? ¿Cómo duele eso? Bueno, interesante. Qué bueno que se salvó de la cirugía el flaco. Bueno, Yesenia, llega Cosiaca. Ay, sí. ¿Cómo llega la propuesta y qué significa para ti como mujer de Medellín, paisa, contar esta historia fantasiosa, pero que está en nuestro ADN?
No, pero sabes que no es tan fantasiosa. Cosiaca existió. Claro, o sea, no es tan fantasiosa. Cosiaca es un ejercicio muy lindo porque yo recuerdo, yo cuando empecé a estudiar danza y teatro en la Escuela Popular de Arte de Medellín, todo el tiempo se hablaba de Cosiaca. Ajá. O sea, Cosiaca era demasiado importante. ¿Y quién era en Antioquia. Cosiaca? Es como decir aquí en Bogotá, ¿tú eres bogotana? Yo soy de Cali. Bueno, pero acá en Bogotá se habla mucho de la loca Margarita. Ajá. O sea, son como esos personajes callejeros, esos personajes tradicionales. Claro, las ciudades no eran tan grandes. En Cali eran sería ciudades como, chiquitas. como la jovita. Sí, así era. Jovita. Bueno, ese era Cosiaca en las calles de Medellín. El culebrero, el que todo el mundo amaba, el callejero. O sea, ese señor que todo el mundo quiere y adora en las calles. Entonces, eso era Cosiaca. Y ha sido súper lindo ver cómo otra vez volvimos a poner a Cosiaca en la voz de los jóvenes, sobre todo porque pues los que ya tenemos cierta edad sabíamos que era Cosiaca, pero por ejemplo mis sobrinos no, entonces qué rico que sepan que es Cosiaca. Qué lindo eso, además que se reviven todas las leyendas, los mitos que creíamos que ya estaban como siendo parte del pasado. Claro, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo me acuerdo que mi abuela y un señor que vivió con nosotros que se llamaba Don Tomás, muy lindo, un viejito que mi mamá tenía en la casa, Don Tomás me decía, mija, pues yo no sé si el diablo está muy viejo o si de verdad lo amarraron, pero que el diablo existía. Y me contaba las luchas que tenían en los pueblos con el diablo, y el diablo era un personaje importante en la cultura tradicional. No, en Cali Exactamente. también, Y te en lo las afueras cuentan. de Menga decían que se apareció en una discoteca también. Exacto, y que al hombre infiel se le aparecía la bruja y que la llorona, pero ellos no, yo recuerdo que a mí mi abuela y mis abuelos nunca me hablaron de que eso fuera un mito, ellos te lo hablaban Como una de realidad. verdad, eso pasó en mi pueblo y así era, entonces sí, con el tiempo se empezó a perder esa tradición y creo que Cosiaca la rescató. Retos al interpretar a Florentina. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo la preparaste? ¿Cómo te preparaste para este personaje? ¿Saben que una de las cosas más difíciles era caminar en la muleta? O sea, no crean que no es fácil, caminar en la muleta no era tan fácil. Entonces hacer el ejercicio de caminar con la muleta, de producir el sonido con la muleta. De distribuir tu peso corporal todo en esa ese muleta. ejercicio también fue súper importante. Y otro reto que me pareció súper difícil era el lenguaje. Porque pues yo soy de Medellín, yo soy súper paisa, pero empecé a encontrar palabras que yo ni siquiera conocía. Me tocaba, mami, ¿esto qué es? Ma, ¿esto lo decía quién? Esto lo decía mi abuela. Este es el lenguaje. Porque el lenguaje fue muy fiel a la época. Entonces, había de verdad una cantidad de frases y de palabras desconocidas para mí. Era como, ¿eso qué era? ¿De verdad se hablaba así? Te tocó crear el propio vocabulario de Florentina. No, teníamos que tratar de ser muy juiciosos y muy fieles a lo que había escrito Pucheros, que finalmente pues había una investigación importante. Entonces la investigación había que respetarla. Lo que había era como interiorizar esa palabra porque era rara. ¿Dónde la vemos? ¿En dónde se está presentando? Entusiasmemos a la gente para que se conecte con Claro Cosiaca. que sí, pueden verla en Teleantioquia. Teleantioquia está presentando Cosiaca, creo que la están presentando todos los domingos, la repiten los jueves, entonces todos viendo Cosiaca, que creo que ya es una serie de verdad icónica del canal Teleantioquia en la que me siento súper orgullosa de estar. Y no paras, y no paras, y no paras. ¿De Todo dónde sacas lado, tanta energía? Porque también estás muy activa con Smart Films, que ya están en convocatorias. Sí, estamos en convocatoria, participen. Este mes se cierran 3 categorías, se cierra la categoría profesional Ditu, la aficionado Proquiden y la musical Frisbee. El 31 de julio se cerró y se cerró sin alargue, así que espero que estén todos haciendo sus cortometrajes, pero además lanzo 3 categorías este mes. ¿Qué son? ¿Qué son? Atención. Cada mes estamos lanzando categorías y ya las últimas categorías sí se cierran el 31 de agosto para que todos estén participando. Esto, bueno, en todo Colombia, Medellín, próximamente Barranquilla, cada vez se suma más gente a este sueño que arrancó como una ilusión pequeñita y mira hasta dónde ha llegado. ¿Esta es la versión número qué, Yesenia? El del Smart Films Nacional, que mira, las fotos que ustedes están viendo ahí, es un ejercicio muy lindo que estamos haciendo en Medellín, que es completamente diferente. Entonces le voy a explicar a la gente para que no se vayan hay a confundir. varias ya Sí. aristas. Está Smart Films
Nacional o SmartFilms Colombia. Ok. Que son muchas categorías que tenemos abiertas en las que cualquier joven de cualquier parte de Colombia puede participar. Simplemente entren a la página www.smartfilms.com.co y ahí encuentran la categoría en la que quieren participar, lean términos y condiciones, armen parche con sus amigos. Hay categoría juvenil, aficionada, profesional, para personas con discapacidad, para etnias, categorías solo para mujeres. Entonces, pueden participar de toda la variedad de categorías que tenemos ahí. Y ahí resulta que el año pasado empezamos a hacer por primera vez festivales exclusivos para la ciudad. Ok. Entonces arrancamos obviamente con mi tierra hermosa, con Medellín. Hicimos por primera vez SmartFilms Medellín. SmartFilms Medellín es un ejercicio distinto. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos festival, tenemos premiación, estrenos de cortos y se vive lo mismo, solo que para poder participar del SmartFilms Medellín antes te tienes que capacitar. Si no te capacitas, no puedes participar. Okay. Pero tiene un objetivo importante y es que estamos volviendo a los jóvenes emprendedores con el celular. Entonces les estamos enseñando no solamente la producción de contenido, sino cómo pueden ellos aprender a monetizar su contenido o monetizar el contenido de otros o producirle contenido al comercio popular de la ciudad. Entonces les enseñamos también temas de emprendimiento, modelo de negocio en temas digitales y creativos, les enseñamos a hacer contratos con ChatGPT, les enseñamos costos. Entonces ese es un ejercicio muy lindo que hacemos, pero es distinto al SmartFilms Nacional. Aquí se tienen que capacitar. Entonces en Medellín tenemos 4.000 cupos para que los pelados que quieran capacitarse y vivir una experiencia increíble, además hay premios y al final les damos capital semilla para que arranquen su emprendimiento, lo hagan. Y ahí se tienen que matricular en cineconcelular.com. Ahí ya se matriculan, buscan la comuna en la que se quieren capacitar y eso sí ya es una experiencia increíble. Y lo que dijiste, Marce, es verdad. Nuestra segunda ciudad este año es Barranquilla. Alguien me preguntó un día por ahí, ¿qué es hacer patria? ¿Cómo hago patria? Pues este es un ejemplo de hacer patria, de impactar comunidades, de pensar en el otro y cómo salvarle un poco el pellejo a personas que a lo mejor no tienen tantas posibilidades, pero con un celular, con una inversión, pueden hacer de todo. Es que tienen una visión muy clara con SmartFilms y es que el talento no depende de un presupuesto, de un gran presupuesto, sino de tener ganas y de tener creatividad. Totalmente. Yo siempre les digo, mire, lo único que yo necesito de ustedes es su alma, su cuerpo, su espíritu, su tiempo y su celular. Punto. Punto. No necesitamos nada más. Bueno, pero no necesitamos plata. Exacto. O sea, no necesitas plata porque siempre hay un ejercicio como de, es que no tengo el gran celular. Es la limitante. Es que no tengo plata. Es que no tengo... Y ¿te acuerdas cuando les dije que no poníamos las palabras correctas? Ajá. Entonces uno siempre justifica su miedo en, es que, no, cuando tenga un buen celular. No, eso es miedo. Eso no es cuando tengas un gran celular, es porque tienes miedo de enfrentarte a eso. Rompe ese miedo y dale que de verdad eres capaz de lograrlo. Redes sociales, página, todo para que nos conectemos con SmartFilms. Colombia, Medellín y próximamente Barranquilla. Bueno, para participar en SmartFilms Colombia deben entrar a www.smartfilms, smart de smartphone, films de película, .com.co. Okay. Y para matricularse en Medellín tienen que poner cineconcelular.com. cineconcelular.com y ahí se pueden matricular. Y próximamente les contaré dónde ya cuando abramos las inscripciones para Barranquilla. Muy bien, pues hay regalito para Yesenia, una mujer que nos inspira, que todo el tiempo está activa, que tiene la gallardía y el coraje de tomar sus decisiones, pero que además impacta a través de su festival. No se va, Yesenia. No, porque en un ratico, ya en unos minuticos, se viene Entre Mujeres. Vamos a hablar sin Me sacaron a tapujos mí, de diferentes temas propios de nuestro género. Ándale. Pero hay la cobija, el pocillo, la suscripción al No tiempo sé, yo digital amo esas y un bravísimo gigante para Yesenia Valencia, que no se va.